¿Ahí se ve? Sí, sí. Bien. Bueno, la idea es hacer alguna revisión de lo del parche hemático. Así que lo que hice acá les dejo los artículos que elegí y está también el que nos pasó Mariano. La mayoría tienen, o sea, casi todos tienen menos de 4 años de antigüedad, digamos, y además sucede el HATSIC. Bien, la cefalea pospunción no es algo tan antiguo, digamos, descubierto. Recién en el siglo XX, Bier fue el que la describió como una cefalea relacionada con la punción dural, pero fue recién en 1960 cuando un médico que se llama Gormley, o se llamaba, en un hospital británico, describió la posibilidad de terapéutica de realizar un parche hemático. Este inicialmente constaba en administrar 15 mililitros de solución fisiológica y 2 a 3 mililitros de sangre, y a partir de ahí y hasta ahora evolucionó tanto la forma de realizarlo, los volúmenes utilizados y la eficacia. Cuando hacemos una perirraquia, como decimos nosotros, o una punción dural accidental, se lesionan tanto la dura madre como la aracnoides, o sea, se produce una solución de continuidad. Y a través de esa solución de continuidad, ¿qué sucede? Sale el líquido cefalorraquídeo. Ese líquido cefalorraquídeo genera que se desplace hacia caudal el cerebro, si sale mucha cantidad, que se traccionen las meninges, se produce una hipotensión intracraneana y todo eso desarrolla los síntomas de lo que nosotros conocemos como cefalea pospunción. Es decir, cuando se realiza una punción de la dura madre, empieza a salir líquido y la función del parche hemático sería tapar esa salida de líquido. Ahora bien, no siempre vamos a hacer un parche hemático. Es decir, nosotros podemos tener una cefalea leve a moderada, ¿y a qué nos referimos con esto? No solamente se da en las puérperas, pero es más frecuente, ya sabemos porque hay un reblandecimiento de los tejidos, pero cuando tenemos una cefalea leve a moderada, es decir, que la paciente puede realizar sus actividades cotidianas, cuidar a su bebé, no tiene que estar acostada todo el tiempo, esa cefalea no tiene signos y síntomas que acompañan, por ejemplo, náuseas, vómitos, tinnitus. Bueno, hay que darle una chance al tratamiento conservador porque muy probablemente el líquido que haya salido sea muy escaso. Entonces, es muy probable que resuelva con el tratamiento conservador que describió Romy. Sin embargo, si vemos que tenemos una paciente que, por ejemplo, no se puede levantar de la cama, no puede cuidar a su bebé, tiene rigidez de nuca, náuseas, vómitos, diplopía, la intensidad es muy severa, le dimos la chance al tratamiento conservador y no tuvo ningún efecto, y como ya dije, no puede realizar sus actividades cotidianas, el gol estándar para el tratamiento de esa cefalea es el parche hemático. Ahora bien, cuando vamos a realizar un parche hemático hay que tener distintas cosas en cuenta. Primero, las contraindicaciones son las mismas que para un bloqueo neuroaxial, incluido lo que está más abajo, que es el estado séptico. ¿Por qué? Porque yo en realidad lo que voy a hacer es sacarle sangre al paciente y esa misma sangre se la voy a poner en el canal medular. Si esa sangre está infectada, yo voy a infectar un sitio que está estéril. Es importante que a las pacientes oncológicas no se les realice el parche hemático porque hay riesgo de diseminación de las células tumorales. Lo mismo, si nosotros tenemos dudas acerca de si esa cefalea es una cefalea a causa de una punción dural accidental, no deberíamos realizar el parche hemático hasta despejar esas dudas. Y lo mismo, si tenemos un canal medular estrecho. ¿Por qué? Porque yo estoy metiendo volumen en ese canal medular y si el canal medular incluso es estrecho, puede generar síntomas compresivos en la médula espinal. En los pacientes que sí se puede realizar es en los pacientes que tienen HIV y no hay riesgo de complicación de la patología. Bien, inicialmente se había descrito una eficacia de un 90% del parche hemático. Otros artículos marcaban que era un tercio de las pacientes que se les realizaba el parche hemático presentaban resolución de sus síntomas, pero bueno, se llegó al consenso de que más o menos un 70% de las pacientes a las que se le realiza el parche hemático resuelve de manera total sus síntomas y el resto lo hace de manera parcial. Ahora bien, que yo diga que mi parche hemático es eficaz no implica que entre las 12 horas y los 4 días posteriores
puedan volver a aparecer esos síntomas. Eso no implica que el parche no sea eficaz. ¿En qué consiste el parche hemático? En administrar sangre autóloga. ¿Qué es sangre autóloga? Es sangre del mismo paciente en el espacio peridural. Todo tiene que ser realizado en tanto la extracción con un AOCAT 18 como, obviamente, hacer una peri nueva y administrar sangre tiene que ser realizado en condiciones de estricta asepsia y antisepsia. ¿Cuánto voy a administrar? Voy a administrar entre 15 a 20 mililitros o voy a detener mi administración cuando el paciente me refiera que le duele la espalda. Ahí lo que puedo hacer es frenar, esperar un poquito, ahora vamos a ver por qué pasa este dolor de espalda, y seguir inyectando o directamente detener mi procedimiento. Bien, ¿cuándo se realiza el parche hemático? Mínimo hay que esperar 48 horas entre que empieza la cefalea y yo hago el parche hemático. ¿Por qué? Porque primero siempre tengo que dar la chance al tratamiento conservador, por un lado, y por otro lado, cuando yo hago un parche hemático no estoy libre de riesgos. Entonces, siempre tengo que tratar de agotar todas las instancias antes de llegar al parche hemático, si bien es incluso mejor que administrar la morfina intratecal profiláctica. El efecto terapéutico de ese parche hemático es inmediato. O sea, apenas lo termino de hacer, el paciente siente mejora. Tanto porque aumenta de manera transitoria la presión intracraneal porque deja de salir líquido cefalorraquídeo y porque a la larga se termina sellando el defecto dural. Entonces, esto es más o menos lo que yo les dije, hay que hacer con una técnica estéril, hacemos una peri por un lado y por otro lado un asistente tiene que sacar en el mismo momento 20, 30 mililitros de sangre del paciente con un AOCAT 18. Y empiezo a inyectar hasta que llego a los 20 mililitros o hasta que el paciente le duele. El dolor lumbar durante la inyección es algo esperable. ¿Por qué? Porque yo estoy administrando sangre cerca de tejidos nerviosos y eso genera irritación directa. Y porque estoy generando estoy ingresando volumen en el canal medular, entonces estoy generando un aumento agudo y sostenido de la presión dentro de ese canal. Entonces, por supuesto, al paciente le va a doler y ese dolor puede estar irradiado tanto a los muslos como a las piernas. Tengo la opción de bajar la velocidad de inyección. Si el paciente no le molesta, continúo hasta que lleguen los 20 mililitros. Ahora bien, antes de hacer, como habíamos dicho, antes de hacer un parche hemático, yo tengo que tener casi el 100% de certeza de que esa cefalea es una cefalea posfunción. Si no hay algo que me lo haga sospechar, no es necesario que yo realice una imagen para hacer un parche hemático. Pero si yo, por ejemplo, veo que la cefalea cambió en su naturaleza, si aumentaron los signos neurológicos, si se alteraron los niveles de conciencia, si ya le hice 2 parches hemáticos y la sintomatología no resuelve, tengo que considerar hacer un estudio de imagen para descartar diagnósticos diferenciales y no complejizar más realizando mi parche hemático. Bueno, estas son las cosas que van a ver en la imagen, por supuesto, nosotros vamos a leer directamente el informe. Esto puede verse en el caso de que haya habido una punción dural accidental, cuáles son las consecuencias, por ejemplo, hundimiento del cerebro, colecciones peridurales, ingurgitación de las estructuras venosas. Así se vería. Bien, tenemos que tener en cuenta otra cosa. Un parche hemático es un procedimiento y es un tratamiento. Entonces, yo necesito que la paciente tenga un consentimiento informado, escrito y oral, sobre todo en las pacientes puérperas, y porque son pacientes que están mucho más sensibles, que la cefalea les puede impedir entrar en contacto con su hijo, y eso tiene mucha repercusión en su vida. Entonces yo lo que tengo que hacer es avisarle que le puedo realizar otra función accidental, esperemos que no, y que puede tener algunos efectos adversos que ahora vamos a ver. Es importante tener en cuenta, como en toda RAC y toda PERI, que respetemos los tiempos de los anticoagulantes, ¿sí? Es importante que las pacientes sobre todo las puérperas que están en un estado procoagulante, a veces están anticoaguladas. Entonces yo tengo que respetar ese tiempo y averiguarlo.
Asimismo, si tengo signos de infección sistémica o algún signo de bandera roja que a mí me diga que la naturaleza de la cefalea cambió, tampoco lo hago. Bien, ¿cuáles son esos riesgos que yo le tengo que avisar? Bueno, uno de los riesgos es repetir la punción dural, o sea, hacerle de nuevo una perirraquia. Es más difícil porque por lo general tenemos pacientes embarazadas con reblandecimiento de los tejidos, en trabajo de parto, que se mueven. Ahí puede ser que yo, digamos, me mande la macana y ya en la segunda instancia la paciente va a estar más tranquila. Es un poco más difícil que yo le haga esa punción dural accidental de nuevo. Pero tampoco estaría mal si yo quiero pedirle a algún compañero que lo haga por mí ese parche hemático. El dolor de espalda es algo que va a aparecer casi siempre, o sea, en un 80%. Pero es importante tener en cuenta que este dolor de espalda, que se puede irradiar a muslos y a piernas, va a ir disminuyendo la intensidad a lo largo de los días y a las 4 semanas ya tendría que haber resuelto por completo. Distinto es en el caso de una aracnoiditis o de un hematoma espinal. La aracnoiditis va a producir irritación de las estructuras nerviosas, puede producir dolor de espalda, acompañado con debilidad en los miembros inferiores. El hematoma espinal también puede ser compresivo o inflamatorio y deberíamos descartarlo con una imagen. Y estos dolores no suelen remitir, incluso la aracnoiditis puede durar hasta 2 años. Ha habido convulsiones después de un parche hemático, pero también se vio que estas pacientes previamente habían recibido tanto cafeína o habían tenido una eclampsia o preeclampsia previas. Trombosis de los senos venosos se puede producir, sobre todo las embarazadas, porque hay un aumento de la actividad fibroblástica. Y bradicardia. Si bien la bradicardia se asocia más al aumento de la presión intracraniana, la hipotensión podría producir una bradicardia y la hipotensión intracraniana. Por eso es importante monitorizar a mi paciente después de realizar un parche hemático. Dentro de los riesgos de no hacer un parche hemático cuando los síntomas no resuelven, el único que está realmente probado es la cefalea crónica. Un 20% de pacientes más en comparación con los que no tenían parche hemático, en comparación con las que sí tenían parche hemático, desarrollaron cefalea crónica. El dolor de espalda ya habíamos dicho que en realidad hay poca evidencia que asocie directamente al parche hemático con el dolor de espalda. Sí, el hematoma subdural puede producirse si la salida es muy importante. ¿Por qué? Porque al haber un desplazamiento caudal del cerebro, las venas puente pueden romperse. También hay alguna evidencia que dice que se podría reducir el riesgo de parálisis de los pares craneales, como había dicho Romy, y en relación con las convulsiones y trombosis hay poca evidencia. Bien, ¿a qué nivel voy a realizar el parche hemático? Bueno, dicen que hay que hacerlo en el mismo nivel que hice la perirraquia o un nivel por debajo. ¿Por qué? Porque hay un gradiente de presión negativa que va haciéndose más negativa cuanto más hacia cefálico me voy. Y la sangre, a diferencia de cuando yo hago una raqui con bupi, la sangre va a ir casi todo hacia cefálico. Entonces yo tengo que ir no muy lejos del sitio original de la lesión de la dura madre. El volumen, como dijimos, es hasta 20 mililitros, aunque hay estudios, pero que les falta consistencia todavía, que han demostrado efectividad con 8 o 12 mililitros. Una vez que yo hice el parche hemático, es importante que el paciente esté entre 1 hora y 2 horas en decúbito supino, preferentemente 2 horas, sin hacer esfuerzos. Si lo quiero, lo puedo hidratar. Tengo que hacer control de tensión arterial, pulso y temperatura corporal por lo menos 4 horas después del parche y seguir viendo al paciente hasta el momento del alta. Y es muy importante que una vez que el paciente se fue, lo contacte al día siguiente, porque hay reportes de pacientes que se murieron en la casa por hematomas subdurales y por trombosis de los senos venosos. Bien, cuando se va, además de que yo lo tengo que seguir al día siguiente, le tengo que brindar consejos, tanto escritos como orales, de que la paciente tiene que volver si la cefalea retorna. Si hay dolor de espalda, aunque sabemos que ese es bastante frecuente, como dijimos, un 80%, pero sí si tiene dolor radicular, si hay entumecimiento, debilidad de las piernas, si tiene dificultad para orinar o constipación,
si tiene fiebre o alteraciones visuales o auditivas. Es muy importante, no nos podemos quedar tranquilos porque hay pacientes que se han muerto por complicaciones en su casa y no sabían cuáles eran sus signos de alarma. Bien, una cosa que podemos hacer es repetir el parche hemático. Habíamos dicho que un parche hemático que sea efectivo no implica que no puedan volver los síntomas hasta 4 días después. Entonces, si el parche hemático inicial tuvo efectividad total o parcial y yo no encuentro otras causas de cefalea, puedo realizar un segundo parche hemático. Ahora, si esa cefalea no se resolvió ni un poquito con el primer parche, o si yo tengo dudas respecto al diagnóstico diferencial, no debería realizarlo hasta realizar una interconsulta con neuro, con imágenes, con obstetricia, y ahí sí realizarlo. Recuerden que para el primer parche hemático mínimo tienen que pasar 48 horas desde el inicio de los síntomas. Bien, ahora, se han reportado hasta 3 parches hemáticos, pero ya después, si después de 3 parches hemáticos no se resolvió la cefalea, la realidad es que habría que realizar un cierre quirúrgico de la dura madre, pero, digamos, sería una última opción terapéutica y realmente el orificio tiene que ser muy, muy importante y la cefalea realmente incapacitante. Hay también, describieron parches con gelatina, pero la realidad es que tiene una efectividad mucho más baja, del 70%, hay reportes de toxicidad y anafilaxia, entonces en realidad no estarían indicados. Y acá les muestro cómo están haciendo un parche hemático. Acá está haciendo la peri y tiene la sangre, pero ven que está todo el campo estéril. Van a ver que empieza a inyectar y la paciente se queja y el anestesiólogo frena. Ahí está inyectando un poco rápido. Espera un tiempo y vuelve a inyectar. Ahí la paciente se queja de nuevo y debería frenar, pero él sigue. Si vemos que más o menos el paciente lo tolera, podemos continuar hasta los 15-20 mililitros y si no, tenemos que frenar. Pero es eso solo. No sé si alguno tiene alguna duda. Muy bueno. Gracias, Agus. Chao chicos, buen fin de semana. Gracias, chicas. Nos vemos. Gracias.